Entonces, bienvenidos todos. Estamos aquí para presentar el libro Las lluvias de Estocolmo, de Edgar London. Entonces, nos da muchísimo gusto que haya llegado con bien hasta acá. Está muy cansado Edgar, muy sediento, pero contento de estar aquí con nosotros. Entonces, sin más preámbulo, damos la palabra a Maximiliano Saus, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a los organizadores de la FILU, maestro Agustín, por la invitación. Mil gracias. Gracias a ustedes que están aquí presentes, Silverio, Edgar, por supuesto, un honor y un placer estar aquí. Bueno, como ya es más o menos una tradición, pues yo soy el que presenta a los Sergios Galindos, ¿no? que van ganando. El año pasado justamente conocí a Edgar cuando presentamos la novela Avenida Colonial de Eduardo Izaguirre Godoy, que es peruano. Y bueno, fue justamente aquí en este mismo escenario, y desde ese momento que pues conocí a Edgar, que de hecho ambas personalidades contrastaban un poco, ¿no? Eduardo un poquito como muy austero, y Edgar como, pues obviamente venía de ganador, ¿no? Y aquí aprovechamos para saludar a Johnny, que aquí es el ganador de este año, cuya novela probablemente presente próximamente. Entonces estaremos a la expectativa. Yo sé que estamos aquí sobre todo para escuchar a Edgar, ¿no? Sobre su novela. Yo llegué a ella en PDF, apenas la tengo ya, que sí. Llegué a ella con cierta ingenuidad que me había llamado la atención, y eso se debe a que, bueno, pues tan solo en el título, ¿no? Yo soy un lector muy ingenuo, y esa ingenuidad creo que me permite aún tener capacidad de asombro al momento de leer. Entonces, Las lluvias de Estocolmo, yo me imaginaba un relato a lo mejor de viajes que tuviera que ver, ¿no? con una geografía distinta a la latinoamericana, un tipo de violencias distintas a las latinoamericanas. Y conforme voy leyendo, y perdón los spoilers aquí, Edgar, en realidad es Estocolmo por el síndrome, ¿no? Es el síndrome de Estocolmo el que ocupa prácticamente todas las páginas de la novela. Una novela que está narrada de una manera muy inteligente, porque es la historia de una familia que podría ser una familia en cualquier punto, en efecto, de Latinoamérica, en Tijuana, o inmigrantes en Canadá, o en la Patagonia, o en Colombia, en Venezuela. Es una novela muy universal en el sentido de que maneja un tipo de violencia que creo yo, es poco retratada en la novela latinoamericana, y es la violencia, sobre todo religiosa, la violencia de los pequeños grupos religiosos que se van sumando a la violencia familiar, la violencia, digamos, de las organizaciones criminales, la violencia de las calles mismas. Y la novela es muy llamativa desde el inicio, porque es narrada por la hija menor de una familia de 3 hermanos, una madre que en efecto es una fanática religiosa, y bueno, eso se va entramando, ¿no? con los deseos de esta niña, que a su vez va ejerciendo otros tipos de violencia con su primer novio, que es una pareja pues que tiene algo de Katie y Heathcliff, ¿no? De Cumbres Borrascosas, una violencia que no es sexual, o no solo sexual, sino que es una violencia de lo sentimental y de lo psicológico. Y esta niña, o en general los 3 hermanos, están enamorados, están totalmente aferrados de ese contexto del que aunque quisieran no podrían salir. Y bueno, eso es un poquito, ¿no? El contexto. Espero no spoiler demasiado, ¿no? Con lo del síndrome, ¿no? Pero es en general una novela muy ágil, que se lee bastante bien, que además tiene algo que a mí me gusta mucho, que es que intenta trabaja, mejor dicho, con la ficción pura, en el sentido de que pues creo que los escritores y los lectores actualmente, sobre todo por influencia norteamericana, estamos muy acostumbrados a la autoficción y a la non-fiction, ¿no? Entonces, si bien es inevitable que un escritor se ponga en sus propios libros, aunque sea con otro nombre, esta novela creo que empieza a trabajar con componentes totalmente autónomos, que se sostiene por sí misma, lo cual también a veces es difícil, ¿no? Es
es muy loable lograr eso, que una historia se pueda sostener simplemente por su trama, por la manera en que está tejida. Y bueno, yo al revés, ¿no? Yo más que preguntas, tener comentarios, yo tengo más que comentarios, sí, perdón. Más que preguntas, tener comentarios, aquí sí tengo muchas más preguntas, ¿no? Por cómo se te ocurre toda esta trama, ¿no? Que además, pues, tú no estudiaste letras, ¿no? Tú eres... Afortunadamente, ¿no? Es decir, vienes de un contexto distinto, eres de origen cubano, pero vives en México, entonces eso creo que te ha hecho atravesar un montón de horizontes de sentido, horizontes de violencia, horizontes de lo familiar, y pues me gustaría que nos pudieras platicar un poco sobre esto. Ok, ante todo y porque pues, hacía deseo, tengo que reconocer que estoy otra vez contentísimo de estar en Jalapa. Se me hace por decirlo de alguna forma, una ciudad mucho más mexicana que la Saltillo de donde yo vengo, que disfruto y quiero muchísimo, pero si digamos que hubiese recién llegado de Cuba y no hace 17 años prácticamente, que es lo que llevo aquí, diría que este es el México que la gente se imagina, ¿no? O sea, el de Jalapa se me hace mucho más mexicano. Agradezco infinitamente a la UE, le dice usted, a la UE, un cortito, a la editorial por invitarme. Y sobre la novela, ahora sí, para entrar en el tema, todo comenzó realmente por la frase inicial. Dice mamá que hay historias que no deben ser contadas. Cuando comencé a escribir el texto, vamos a llamarle así, no tenía idea de que fuera a ser una novela. Me encantaba esa frase. No es la primera vez que empezaba un cuento con esa frase. Empecé a desarrollarlo y había preguntas elementales. Bueno, si mamá no quiere que se cuenten algunas historias, se me hacía lógico, o al menos verosímil, que quizás la historia tuviera que tener algo de intimidad alrededor del núcleo familiar. Y pues me gustó esta idea, empecé a desarrollarla, y ya cuando iba por 30 o 40 páginas, pues definitivamente ya no es un cuento. Entonces ahí hice una especie de pausa y me dije, ok, definitivamente pues si no es una noveleta, puede ser una novela. Imaginé las cosas que pudieran suceder más adelante. Y sí, se terminó convirtiéndose en una novela que afortunadamente tuvo un final feliz con la presentación del libro que estamos haciendo ahora. Bueno. ¿Qué es entre ustedes? Bueno. Es interesante, ¿no? Porque lo manejas justamente como el surgimiento de un cuento que se te desborda. Y bueno, yo no he leído tus cuentos, pero pues sé que, sé que la materia del cuento, o lo que lo hace justamente, es cierta circularidad, ¿no? Cierto efecto esférico que te hace sentir. Yo creo que tanto cuando lo escribes como cuando lo lees, te hace sentir cierta satisfacción, ¿no? En cambio, una novela, pues la intriga, la extensión de una trama es lo que detona justamente el que una novela sea buena. Porque un cuento alargado es muy malo, ¿no? Normalmente hay ya muchas novelas que son cuentos alargados y que uno se da cuenta. O viceversa, a veces hay cuentos que dices, híjole, esto me gustaría para que hubiera toda una novela. Ahorita que estabas platicando con Johnny, hay una duda, ¿no? Que también hemos tenido muchas personas, y es justamente por el seudónimo de London, porque por lo que tengo entendido es gracias a Jack London, ¿no? Un gran novelista y cuentista, ¿no? No sé si gracias o culpa, pero sí. Ajá. Este de London, pues evidentemente, sí me lo han preguntado en otras ocasiones. Es medio gracioso porque tiene algo de anecdótico, tiene algo de casual, y evidentemente tiene algo ya digamos, de colmillo comercial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues sí, no tiene mucho misterio. Pues cuando era niño, casualmente las dos primeras novelas que me leí fueron de Jack London, Camilo Blanco, El llamado de la selva. Si aquí se la vale eso, entonces son jóvenes, les recomiendo que se lo lean al revés. Primero debería ser El llamado de la selva, después Camilo Blanco, pero me lo leí por la portada. Era la portada de unos perros con los dientes afuera, pues yo era niño, tenía unos 10, 11 años. Y pues
me di cuenta de que resulta que la persona que estaba escribiendo esos libros era la misma persona. Me gustaba lo de London. Y yo, para mis cuentos que escribí en esa época, que son cuentos evidentemente que leía a la mamá y papá, yo firmaba a Edgar London. Sucede que un día voy a concursar con uno de esos cuentos. Es un sistema de concursos, se le llama ya en los hoteles municipales, son para niños y jóvenes, sobre todo. Es un sistema medio raro porque tú lees el cuento frente al jurado, o sea, es en vivo, vamos, no lo envías a ningún lugar. Tú vas, el jurado está aquí, tú lo lees, y si al jurado le gusta, pues te dice, dame el texto. Al jurado le gustó, me dijo, dame el texto, y resulta que publicaron la selección de los cuentos tal cual se había entregado, y yo ponía al final Edgar London. Entonces se quedó como Edgar London. Cuando lo vi así, no lo quise cambiar, ahí está la parte fortuita, vamos a llamarla así. Pero ya, evidentemente estoy creciendo. Tuve la oportunidad de publicar algunos textos en Cuba, en las revistas como Edgar London, hasta que ya a los 18, 19 años, un escritor cubano que muchos conocemos, Amir Valle, de regreso a un concurso, me pregunta, oye, ven acá, ¿cuáles son tus verdaderos apellidos? Y yo le dije, Sánchez Hernández, y puso cara de asco. Puso, no, en serio, no friegues, en Cuba, no friegues, ¿sabes qué? Quédate con London, eso no pega, London está bien. Y hasta la fecha ha funcionado, o sea, mucha gente piensa que el Edgar es inventado, el Edgar, mamá y papá sí me lo pusieron, ese es el mío, el Edgar es el mío, el London, pues, mucha gente se le puede olvidar el Edgar, pero London sí me ha funcionado, realmente. Sin acento. Sin acento, sí, aquí en México me lo sin acento, pero no, mi mamá lo puso sin acento, así está, así se queda. Digamos que por esta onda anglo que... Cosa curiosa, me funciona mejor en Cuba Edgar London que aquí en México, porque Edgar en Cuba es un nombre poco común. Conocí 3 en 30 años que estuve viviendo allá. Aquí en México das una patada en la piel y te salen 7 Edgar. Pero bueno, el London me sigue funcionando, así que todo el misterio está revelado. Todo absolutamente en el escritor es una constante elección, ¿no? Es decir, desde cómo firmar, que uno puede irse por los seudónimos, hasta el tono y qué personajes van a ser simplemente personajes, qué personajes van a ser testigos, qué personajes van a narrar, como en el caso de la protagonista, ¿no? Que además crea una atmósfera de inocencia, empieza a ser un poco divertida y de repente empieza a romperse de manera muy brutal, ¿no? Se empieza a resquebrajar, ¿no? Toda esa inocencia, esa felicidad, y que tampoco termina de ser una novela de iniciación, una novela, ¿no? de crecimiento personal. En realidad todo se está yendo al carajo constantemente, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron esas elecciones? Desde la narradora hasta los 2 hermanos, la ausencia del padre, ¿cómo fueron? Bueno, la protagonista, es curioso porque, y esto no es spoiler, está creo que en la primera página de la novela, la protagonista dice que esa historia no es su historia. O sea, es la historia de mi hermana, es la historia de mi hermana, es la historia de la familia, y de cierta manera ella no se ve como protagonista, aun cuando evidentemente en términos narratológicos sí sería la protagonista. Este personaje surgió solito. O sea, no creo en ningún momento me puse a pensar, va a ser una mujer, va a ser un muchacho, va a ser sencillamente cuando me di cuenta que cuando yo estaba escribiendo, pues estaba poniéndole voz a un personaje femenino. No voy a decir que es la primera vez que lo hago, pero sí es la primera vez que lo hago tan largo, pues es la primera novela, es obvio. De hecho, hace poco me preguntaban si había tenido conocimiento, no se me ocurrió nunca preguntarlo, hubiera sido una pregunta bien padre, si el jurado, cuando leyó la novela, habrá pensado que era una mujer que lo escribía, porque definitivamente los personajes más fuertes, o por lo menos los que más ganan en escena son mujeres, son chavas. Y creo que el único personaje que sí pensé, por llamarlo de alguna forma, fue el hermano menor. En un momento no estaba el hermano, después lo tuve que incorporar, tuve que darle este corpus, digamos, a toda la novela, que es algo con lo que sí batallé un poco. Me imagino que es una situación lógica pasando del cuento a la novela, en cuanto a que no se te queden pasajes perdidos por ahí que después
pierden conexión. En eso sí fue creo que donde más me vi forzado a revisar y revisar, sobre todo porque no sé los demás novelistas, no sé yo mismo las próximas novelas cómo las escribiré, pero esta no se escribió para nada de manera lineal. O sea, habían pasajes claves que yo sabía que sí o sí tenían que formar parte de la novela y los escribí. Y después se trataba de pues, darle una continuidad de manera tal que esos empates no fueran aburridos para el lector y sobre todo que no perdiera el tono. Creo que la novela, aun cuando lo acabas de hacer tú, lo acabas de hacer en la entrevista de hace unas horas, me lo dijo el jurado, está como parte de la portada del libro, cuando todo el mundo habla de las lluvias de Estocolmo, la palabra que siempre sale a relucir es violencia. Y no lo voy a negar, si alguno se anima a comprar el libro, pues sí, me acaban de resumir así, es una novela para mayores de 18, con escenas muy violentas, escenas violentas física, emocional, psíquica, por supuesto, psicológica. Pero más que la violencia explícita, a mí me gustaba que el tono mismo de la historia tenía que ir de la mano con eso y sí parece que siempre está escondiendo algo que está agazapado. Y eso ayuda mucho a la atención de la novela y quizás por eso la novela, no voy a decir que no tenga escenas violentas, sí tiene escenas muy violentas, pero parece más violenta aún justamente por el tono que mantiene en todas las páginas. ¿Tú te consideras un escritor de brújula o de mapa? En esta novela, sí, fui escritor de brújula y con la brújula rota. Okay. O sea, hubo muchos momentos donde hasta esa cosa que te comentaba no sabía hacia dónde iba. Justamente me ayudó, en este caso me ayudó el hecho de escribirla de manera discontinua, vamos, porque me dio la posibilidad de armar las costuras, esas que no deben verse, que dicen por ahí siempre, con mucha más libertad que si tuviera un mapa preelaborado. Sin embargo, soy culpable. Lo que estoy escribiendo ahora, que es una novela que nada que ver con esta, es todo lo contrario. Esta es de mapa, con longitud, latitud, aquí está la montañita, aquí se ve el personaje, vamos a ver cuál es el resultado. Pero creo que al final, aun cuando las fórmulas, por llamarlo de alguna manera, ayudan sobre todo a sentirte seguro, creo que al final con la literatura lo que pasa es eso, no importa si eres de mapa, no importa si eres de brújula, no importa cómo te sientas cómodo, y tú sentirte seguro con eso. Lo que está mal es caer en esa inseguridad que dice, pues esto no era así, a lo mejor tenía que haber hecho digamos que una especie de escaleta, por llamarlo de alguna forma, inicial, pero están los que dicen, no, porque si hago la escaleta, entonces estoy perdiendo toda la originalidad de la historia. Ya sabes que los escritores somos un poco bastante presumidillos, no nos gusta que nos estén diciendo cómo ponerle cotas al arte. Al final quiero pensar que termine siendo una especie de combinación de ambos. Sé que es una respuesta que es para quedar bien con Dios y con el diablo, pero creo que sí, creo que debes tener una novela al menos una idea de hacia dónde vas a ir. No tiene que estar plenamente concebida, pero esta frase no es mía, alguien lo dijo por ahí, otro de las vacas sagradas. Si vas por la mitad de la novela y todavía no sabes a dónde vas, entonces estás perdiendo el tiempo, definitivamente. Sí, es justamente en eso de las combinaciones me surge otra duda, ¿no? Y tiene que ver con el dictamen del jurado, porque cuando yo no lo había leído, ¿no? O sea, había visto la noticia, el que ganaste, etcétera, etcétera, pero cuando ya leí el dictamen, decía, una novela que bla, 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 se suma a la gran tradición mexicana de la novela rulfiana, algo así, ¿no? Decía. Era un dictamen muy interesante, ¿no? Porque no sé si fue un dictamen previo a saber que eres cubano, pero residente en México, o si fue ya muy deliberado, ¿no? Decir, bueno, es que Edgar en esta novela quiere sumarse a la tradición mexicana. Entonces me gustaría preguntarte algo ya más, creo que más acorde, ¿no? a lo latinoamericano de este premio, y es, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes mexicano, cubano, latinoamericano? ¿Crees en esas categorías? ¿No crees en ellas? ¿Crees que importan para una novela? Mira, a ver, definitivamente te marca de un modo u otro. Definitivamente te marca de un modo u otro, porque las historias e incluso los conflictos que pueden surgir, que pueden ser incluso conflictos comunes, en este caso evidentemente hay esa violencia
intrafamiliar, puede ser, como decías al inicio, puede ser en México, puede ser en Cuba, puede ser en Groenlandia. No se percibe, no se concibe y no se explica igual en dependencia de la cultura y de cómo fuiste criado. No te crías igual en México como te crías en Cuba, o como te crían en Cuba. Con todo y que somos latinoamericanos, con todo y que hay un patriarcado en el mercado, hay un machismo que en la novela está más que explícito, pero sí influye definitivamente. Ahora, eso no significa que no puedas utilizar herramientas para crear historias universales. Y en términos digamos, de la creación, de la poiesis, ¿cuánto tiempo tardaste en fraguar una novela que además creo que no las he leído todas, las del Galindo, pero es la más extensa, al menos de las que yo recuerdo? Entonces, bueno, la extensión no dice nada, ¿no? Pero justamente amarrándolo con esto que dices de la vida instantánea del Instagram, del TikTok, todo eso, pues ponerse a escribir una novela de 400 páginas en esta era de la felicidad instantánea, pues es ya de por sí una odisea, ¿no? Es ya de por sí un trabajo muy loable. Entonces, ¿cuánto tiempo lo meditaste, lo escribiste? Ante todo, evidentemente, escribir una novela de, no sé, no las he contado, pero es entre 300 y 400 páginas, sí implica un riesgo, pero no la concebí pensando en la cantidad de páginas. Sí comenté ahorita, y lo reafirmo, hizo una pausa, no sé decirte si realmente fue a las 30, las 40 o a las 150 páginas, donde un poco dejé esa brújula y dije, ok, vamos a cambiar ahora al escritor de mapa, vamos a ver esto por dónde va, porque pues tampoco voy a, como dices tú, no voy a extender el cuento nomás porque sí. Vi por dónde había mucho jugo que sacarle a la novela, y esa pausa duró un tiempo, hablando de tiempos físicos, duró un tiempo de, puede ser fácil, 2 meses. Pero, aunque suene feo decirlo, a mí la pandemia me ayudó en ese sentido. Tenía que estar obligado a trabajar en casa. Entonces, digamos que sí estuve alrededor de un mes, por llamarle algo. Esa primera etapa, sumémosles unos 3 meses después. Estoy tratando de hacer un cálculo general. 4, quizás 5 meses me tomó escribir la novela. Ok, no, pues sí, es un tiempo muy breve, ¿no? Además para un trabajo que creo que está muy bien hilvanado, es decir, no hay estas ramas, ¿no? Que se salen del árbol, se rompen y no vuelven a él, ¿no? Más bien yo creo que hay cierta frondosidad que le da una unidad, que le da una consistencia, ¿no? A la novela, que no se pierda a lo largo de ella. Y bueno, no sé la verdad cómo andamos de tiempo, no sé cómo. Tenemos unos minutitos, sí, unos 5 minutos y a lo mejor el público quiere participar. No sé si quieres añadir algo antes de, a ver si hay algún comentario, alguna... Más allá de la parte comercial de que compren la novela si tienen el estómago fuerte, sí, porque después no quiero que me digan, ay, no se la den a sus hijos. No, porque sí tienen que ser un tanto... Realmente sí, si tienen el estómago fuerte. Yo tuve el gusto de cuidar la edición de la novela y bueno, no sé si hay aquí algún compañero, creo que no, pero sí me tenía que levantar en ciertos pasajes a dar una vuelta y seguir otra vez. Es fuerte, muy consistente lo que dice, el entramado no tiene vacíos. Pero sí es una novela para la que hay que tener estómago, ¿no? El discurso es terso, es fluido, es muy sólido, pero hay que estar preparados. Es una novela impactante. ¿Más? ¿Algún último comentario? No, pues simplemente, obviamente, recomendarla, ¿no? Recomendar y agradecer que siga existiendo el premio Sergio Galindo. Yo creo que te felicito, Edgar, te felicito, Johnny, y felicidades Universidad Veracruzana por no romper esta tradición, ¿no? de sumándola al premio Fuentes de ensayo, al Pacheco de poesía, al Ramos de relato, pues el Sergio Galindo, ¿no? de novela latinoamericana. Yo creo que es una empresa muy loable, nos ha mostrado a grandes escritores de Cuba, de Colombia, muchísimos de Argentina, de México. Yo creo que es algo que debe continuar y pues
no me queda más que recomendarla y por favor vayan. La verdad es que la Universidad Veracruzana es sumamente accesible en términos de precio, entonces creo que no hay mayor recomendación, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la invitación y un placer de haber estado aquí. Muy bien, agradecemos mucho más. De milagro no presentó su propio premio Sergio Galindo. Muchísimas gracias, Max, por estar aquí presentando este libro. Edgar, ¿algún último comentario, por favor? Primero de todo, por supuesto, agradecer a la Universidad Veracruzana, a su editorial. Por favor, que mantengan sé que es un premio de muchísima tradición, que lo mantengan porque es un premiazo y hay pocos premios en esa línea de primera novela. De hecho, no sé si será el único, pero sé que hay uno por ahí de Rulfo, casualmente. Pero es solo México, ¿no? Y este es latinoamericano, pues que mantengan, porque si es un espaldarazo, ya sabemos que los premios lo tienes que saber tú, Max, no sé yo, lo debes saber Johnny. Ok, tiene que ser una obra de calidad, es lo que se espera, pero también hay mucho de suerte, hay mucho de afinidad con la trama, con relación al jurado. Yo siempre he dicho que si yo voy a ganar, o sea, si voy a concursar, o gano, o quizás ganar en último lugar, porque me duele el corazón pensar en el caso, por ejemplo, del 22, es que quedó en segundo lugar. ¿Cuál pudo haber sido la diferencia? Que quedó en tercer lugar, ¿cuál pudo haber sido la diferencia? A lo mejor había alguien que tiene una rata en su casa, que hay una rata en la novela, y dice, pues se sintió identificado. Espero que no haya sido por la trama, espero que haya sido por otras cosas, pero sí, siempre hay mucho de suerte. Entonces, espaldarazos como estos son muy necesarios, sobre todo cuando tenemos que defender la literatura a ultranza. O sea, estamos en desventaja con la música, por ejemplo, estamos en desventaja con el cine, ni se diga, estamos en una era muy visual. Con las series. Sí, la serie, si tú dices la serie, yo pienso en el reggaetón, entonces, ¿qué decirte? Estamos bien fregados por ese lado, pero entonces creo que cosas como esta es importante porque la literatura debe preservarse, y no solo debe preservarse, debe gozar de buena salud, y certámenes como estos son fundamentales, ayudan mucho, así que muchísimas gracias una vez más a la universidad, a su editorial. Felicidades al nuevo premio de este año y ojalá se mantenga por muchísimos años más. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Edgar. Te agradecemos mucho tu presencia en la FILO 2023. Un aplauso, por favor.